Nuevamente para estar aquí, para adorar y glorificar tu nombre, Señor.
reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios Todopoderoso, por esta linda iglesia. Gracias por los elementos que nos das. Gracias por el aire, por el sol, por el que nos permites vivir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el agua, por los bendecidos, por los amigos. Gracias, Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Padre. Gracias, porque Dios del cielo, Padre, gracias. Te alabamos, te bendecimos. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar de tu presencia, encender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, eres
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, quiero ser para ti, ser poder, a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, creo en ti, Jesús. Necesito de tu voz para llegar al destino.
Necesito ver tus ojos sobre mí, amado mío, solo tú me haces feliz. Estoy confiando en ti. Sabes lo que necesito, mi Señor. Sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor, más que al aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz. Todas las cosas se quedan conforme tu voluntad. Busco tu reino en primer lugar. Todas las cosas se quedan conforme tu voluntad. Tú eres fiel sin mí también. Tú eres fiel sin mí también. Tú nunca fallaste ni nunca fallarás. Tú eres fiel sin mí también. Tú eres fiel sin mí también. Tú nunca fallaste ni nunca fallarás. Sabes lo que necesito, mi Señor. Tú sabes lo que necesito, mi Señor. Necesito de tu amor, más que al aire que respiro. Necesito de tu voz para llegar al destino. Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío. Solo tú me haces feliz. Señor, estoy confiando en ti. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Necesito de tu vida. Necesito de mi agua. Necesitamos tu amor. Necesito que me fortalezcas. Oh Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor, porque cuando tú estás, donde tú estás, Señor, no hay nada más que necesitemos. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu amor, te necesitamos a ti, Señor. Gracias por haberte derramado, Señor, por haber derramado de tu Espíritu para que nosotros hoy podamos experimentar la plenitud de tu vida, Señor, de tu vida en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu trono, sabiendo que tú nos escuchas, Señor, que tú inclinas tu oído
para escuchar nuestra oración, Señor, para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestra alabanza y nuestra adoración. Y hoy te adoramos a ti, que eres Rey de Reyes, que eres Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia aquí. Y por un momento más, solo recuerde ese sacrificio que esta semana recordamos a través de la Semana Santa. Recuerde por un momento que ese sacrificio fue por usted, fue por mí, fue por cada uno de nosotros, para que hoy podamos acercarnos delante de su trono, para levantar alabanza, adoración, para poder buscar su rostro, para poder buscarlo a Él. Así que denle gracias por un momento. Denle gracias por ahí con sus palabras, el agradecimiento por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Porque Él ya vino, pero va a volver a venir. Así que alábele por un momento y dígale gracias, Señor, porque tú eres todo lo que necesito. En ti está todo lo que necesito, Señor. Así que hoy te busco a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias por tu presencia y gracias porque tú tienes respuestas para cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y denle un fuerte aplauso. Mientras usted está ahí preparando, bueno, aprovechemos y saludemos a alguien que tal vez no vino por nosotros y si ya saludamos a todos, volvamos a saludar y a darnos la bienvenida como familia. Bienvenidos a quienes nos acompañan en Facebook. Que el Señor les bendiga. Amén. Y mientras toman su lugar, les quiero recordar que si necesita un sobre para sus yernos, para sus ofrendas, si necesita un lapicero, puede levantar su mano y se lo vamos a hacer llegar. Y queremos recordarle nuestros anuncios. Tenemos algunos anuncios para esta semana. Entre ellos, tenemos que nuestro discipulado es los miércoles, todos los miércoles a las 8 de la noche vía Zoom, pero esta semana no vamos a tener. Así que solo tomen nota que esta semana le estamos dando descanso y que te esperamos en el siguiente. También tenemos nuestros víveres que estamos recaudando. Recuerden que lo que usted traiga va a ser sembrado en alguien que tenga necesidad y la iglesia también va a poner una porción en base a lo que nosotros traigamos. Así que traiga víveres de primera necesidad para poder compartir con los hermanos en otros lados que tengan necesidad. Y el próximo domingo, el domingo 26 de abril, el domingo 20 de abril, tenemos nuestro servicio de resurrección. Le esperamos para que juntos vamos a celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Pero aproveche y traiga a alguien con usted. Recuérdese que estamos trabajando en invitar a alguien a la iglesia y esta es una excelente oportunidad, así que aprovechela. Y el 26 de abril, sábado 26 de abril a las 3 de la tarde tenemos nuestra escuela profética aquí en la iglesia, así que le esperamos. Y si usted ya tiene sus diezmos y sus ofrendas ahí listos, le quiero invitar a que los tome en su mano y juntos oremos y se los entreguemos al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de darte lo mejor de nosotros, Padre. Venimos alabándote, adorándote a ti, Señor. Pero también queremos hacerlo no solo con nuestra alabanza y nuestra adoración, sino con nuestro corazón, Señor, completamente alegre por el privilegio que tenemos de traer delante de ti lo que a ti te corresponde, Señor, lo que a ti te pertenece. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas que sean recibidas delante de ti, Señor.
Señor, como un olor grato, como un sacrificio grato, Señor. Y sabemos que, como dice tu palabra, las ventanas de los cielos van a ser abiertas hasta que sobreabunde, Señor. Y tú reprenderás al devorador por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te las entregamos con gozo, sabiendo el privilegio que tú nos has dado de ser parte de la expansión de tu reino en Guatemala y en la iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que le invito, póngase de pie y traiga sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor y le pedimos Muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos al servicio del día de hoy y bienvenidos también los que nos ven por Facebook. El día de hoy vamos a compartir acerca del día en que Jesús murió. Para comenzar, quiero decirle que la Semana Mayor, la Semana Santa, tiene un enorme significado para nosotros. La Semana Santa, en el tiempo bíblico, si nos referimos al tiempo bíblico, la Semana Santa comenzó el día domingo y terminó el siguiente domingo. Son 8 días. La semana dura 7, pero la Semana Santa tiene un día más. ¿Por qué? Porque el octavo día tiene un significado especial en la tradición judía. Y Dios usa lo judío para que usted y yo aprendamos lecciones de vida, aprendamos lecciones que nos transforman. El octavo día, en la enseñanza judía, el octavo día es el día del reinicio, el día el primer día del reinicio, el primer día del reencuentro, y Jesús en su resurrección selló todo para que usted y yo tuviéramos un reinicio en nuestras vidas y para que usted y yo tuviéramos un reencuentro con Él. Eso es, en primer lugar, el significado general de la Semana Santa. Pero hay algunas cosas que son importantes que entendamos al respecto. Hay por lo menos 3 observaciones que le quiero hacer al respecto para comenzar. La primera es que el día exacto de la conmemoración no es lo importante. Hay algunos que dicen que Jesús murió el viernes, otros que dicen el jueves, otros que dicen el miércoles. Vamos a ver bíblicamente hablando cuál fue el día que Jesús murió verdaderamente. Pero lo importante no es el día. Lo importante es lo que sucedió el día. Lo importante es, por encima del día de la conmemoración, es lo que conmemoramos. Y lo que conmemoramos es la muerte y la resurrección de Cristo. Porque sin la muerte y la resurrección de Cristo, usted y yo estaríamos perdidos. Esa es la primera observación. La segunda es que le quiero pedir que abra su mente. Necesitamos tener una mente abierta y un corazón abierto. Y esto no solo para lo que vamos a ver el día de hoy, sino para todo lo que se refiere a la vida cristiana. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a la forma de pensar del mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y eso significa cambiar muchas cosas de nuestra manera de pensar. Y algunas de las cosas que también necesitamos cambiar de nuestra manera de pensar no es solo lo relacionado con el pecado
no es solo lo relacionado con la vieja manera de vivir, sino también con ciertas tradiciones y con cierta religiosidad que podemos haber heredado de nuestro pasado. Y en la tercera observación es que el día en que Cristo murió no debería ser un motivo de discusión y o polémica. Es más bien solo una cuestión de confirmación de la veracidad de la palabra y de que para nosotros la palabra de Dios es absolutamente confiable. Entonces, para poder entender todo lo relacionado con el día que Cristo murió, necesitamos tener algunos conocimientos básicos. Y el primero, que seguramente ustedes ya lo saben, pero el día judío no comienza en la mañana. El día judío comienza a las 6 de la tarde. O sea que el domingo para ellos comenzó ayer a las 6 de la tarde. Y va a terminar hoy a las 6 de la tarde. Y así cada uno de los días de la semana. ¿Y en qué se basa eso? Se basa en lo que Jesús dice en Génesis capítulo 1, versículo número 5. La palabra dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, es la tarde y la noche, ¿no? Y la mañana un día. O sea, el día para Dios y para el pueblo judío, y en la Biblia, comienza a las 6 de la tarde. Ese es el primer punto. Otro punto que necesitamos considerar es que, por otro lado, los días hebreos no tienen nombre. Los días hebreos son el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana y la semana hebrea, judía, bíblica, no comienza el lunes, comienza domingo. Por eso la iglesia cristiana se reúne los domingos, porque es el primer día de la semana, el día que Cristo resucitó. Amén. Entonces también necesitamos considerar el único día de la semana que tiene nombre bíblico, que tiene nombre judío, es el sábado. El sábado es el día Shabbat, pero de ahí todos los demás se denominan por número 1, número 2, número 3, hasta el número 7 de la semana. ¿Ok? Ahora vamos a un tercer punto. En la Biblia hay dos diferentes tipos de días de reposo. Uno es el día sábado. Ese es todas las semanas, todos los años, por todo el tiempo. El sábado es el día de descanso, Shabbat. Si usted va a Israel, se va a dar cuenta que todos los judíos, o una buena parte de los judíos, el sábado, mire, parece más, peor que Semana Santa en Guatemala. En Semana Santa, el viernes se vacía Guatemala, la capital. Bueno, allá en Israel, todos los sábados, desde viernes a las 6 de la tarde para el sábado a las 6 de la tarde, eso es casi un desierto. Los únicos que circulan y los únicos comercios que están abiertos son los que no son de judíos. ¿Ah? En Israel no todos son judíos. En Israel hay árabes, cristianos, ateos, de todo, y entonces los árabes, los cristianos y los ateos, esos sí trabajan en Shabbat. Los musulmanes tienen un día de reposo, pero igual lo trabajan. Para ellos es un día especial de oración que se pierde, pero igual lo trabajan. Ellos no dejan de trabajar, solo que ese es un día especial para ellos. Para el judío es el sábado. Y el otro tipo de días de descanso son los que en la Biblia se llaman los días de Santa Convocación. Esos pueden ser en cualquier día de la semana, dependiendo la fecha en la que caen ciertas fiestas judías. Como por ejemplo, el día de la fiesta de los panes con levadura, que dura 7 días. El primer día es día de Santa Convocación y el último día, el séptimo día, es un día de Santa Convocación también. No importa
en qué día de la semana caiga. ¿Sí? Puede ser que en una misma semana haya 2 días de reposo, uno de Santa Convocación y el otro normal. Y no solo está en esa fiesta, también está en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de la expiación, en la fiesta de los tabernáculos, en el día del perdón, en fin, hay un montón, hay varios días de reposo que no se corresponden necesariamente con un sábado. Esos días en la Biblia no se llaman Shabbat, esos días en la Biblia se llaman en hebreo Shabbatón, se traducen al español o se deberían traducir al español siempre como días de Santa Convocación, pero algunas veces le llaman día de reposo, ¿ya? Pero realmente son Shabbatón. Wow. Una vez que entendemos esto, hay un último punto que necesitamos entender. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo no son simplemente información, son cosas que usted y yo necesitamos saber para poder entender la Biblia y para poder entender, para poder reforzar y reafirmar la exactitud, la veracidad, la confiabilidad de la Biblia. Una última antes de que comencemos a ver cuál fue el día de la muerte de Cristo. Hay que entender algo también que es importante para usted y para mí. Mucha gente, por ejemplo, dice que a usted y a mí ya no nos toca diezmar. Por ejemplo, le pongo una nada, que ya no nos toca diezmar, porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ese es un gran error. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la iglesia cristiana en sus primeros pasos diezmaba. Lo dice la palabra de Hebreos, la epístola de los Hebreos. Los Hebreos es una epístola dirigida a los cristianos que se habían convertido al judaísmo. A los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y en Hebreos 7 dice: aquí en la tierra le damos los diezmos a hombres, pero allá lo recibe alguien que es superior, lo recibe Dios. Entonces necesitamos entender algo. La iglesia cristiana no surge como una iglesia diferente del judaísmo. Las bases de la iglesia cristiana son judaicas. De hecho, usted y yo somos los verdaderos judíos, porque la palabra de Dios dice que no son judíos los que son descendientes de la carne, sino son judíos los que son descendientes de Abraham por la fe. Y la palabra de Dios dice que Abraham es el padre de todos los que tenemos fe en Jesús. Porque el justo por la fe vivirá. Y esa premisa, esa palabra, esa oración, Dios se la da en primer lugar a Abraham. ¿Sí? Entonces, y la palabra dice también en el libro de Romanos, en el capítulo 11, que usted y yo somos el olivo injertado en el olivo natural. El olivo natural son los descendientes de Abraham por la fe. Usted y yo somos como gentiles, somos injertados en el olivo natural. Y los judíos que no creen, dice la palabra, que son desarraigados del olivo natural. Así que una de las cosas que tenemos que entender es que en cuanto a principios y a celebraciones, muchas de ellas, si no todas, en primer lugar tuvieron su cumplimiento en Cristo. En segundo lugar, por la resistencia a la reforma y al retorno a los fundamentos bíblicos de los judíos, por la resistencia de los judíos a regresar a los fundamentos bíblicos, la iglesia cristiana fue perseguida y entonces la iglesia cristiana tuvo que hacer a un ladito, ¿ya? Y aparecer como algo diferente al judaísmo. Pero los fundamentos, las raíces, son exactamente las mismas. ¿Cuáles son las raíces del verdadero judaísmo? El Antiguo Testamento.
¿Cuáles son las raíces de nosotros? El Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento que se fundamenta en el Antiguo. De la misma manera, y esto pasa igual entre judaísmo y cristianismo, pasa lo mismo que con los protestantes, los llamados protestantes o los evangélicos. La idea originaria de los primeros reformadores, por eso se llaman reformadores, no era salirse de la iglesia cristiana de su tiempo, era que la iglesia cristiana regresara a sus fundamentos. Pero, como fue perseguida por el tradicionalismo, la religiosidad y una serie de cuestiones de conveniencia, que sería muy largo enumerar, entonces por la persecución la iglesia protestante o reformada se tuvo que separar de la iglesia que era la iglesia cristiana tradicional. Así que Dios nunca quiso causar divisiones, y de hecho Dios nunca causó las divisiones. Las divisiones las causó el hombre. Los judíos, por no aceptar el regresar a los fundamentos bíblicos y al cumplimiento de ellos en Cristo, y la iglesia cristiana tradicional por no aceptar el regreso a los fundamentos bíblicos del cristianismo. Así que los cristianos primeros guardaban las fiestas judías. Uno ve la palabra de Dios, por ejemplo, y un caso muy particular es el caso de Pablo. Pablo sabía que cuando llegara a Jerusalén, después de recorrer toda Asia y después de llenar toda Asia del Evangelio, sabía el riesgo de la persecución de los judíos. Sin embargo, él decidió que iba a subir a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque 3 veces al año tenían que subir los judíos a Jerusalén. Y era la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés o de las primicias y la fiesta de los tabernáculos. Una era en el verano, en el mes de Nisan, que es más o menos abril-marzo. La otra, la fiesta de las primicias, es más o menos en junio, 50 días después de la Pascua. Y la fiesta de los tabernáculos es en la entrada del invierno, en el 7º mes, que es más o menos septiembre y octubre, en el calendario judío. Así que vemos que la iglesia cristiana original se amoldaba, por lo menos del lado de los creyentes en Cristo, que venían del judaísmo, a las costumbres, a las fiestas y a las tradiciones judías. ¿Qué tiene que ver eso con la muerte de Cristo? Bueno, para comenzar, el primer punto en la palabra de Dios dice que todo asunto debe constar en boca de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Yo le voy a dar 5 testigos del día que Cristo murió, no 3, no 2, no 3, le voy a dar 5. El primero, y el que yo considero que es más importante, porque es normativo, es cuando Jesús anuncia su muerte y anuncia que Él permanecerá enterrado 3 días y 3 noches. Lo dice Mateo, capítulo 12, versículo 40. Lo vamos a leer. Dice Jesús: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Notemos algo aquí, que hay una sutileza, ¿verdad? En nuestro lenguaje común, pues 3 días y 3 noches no nos hace roncha, ¿verdad? No nos hace claro. Pero en el sentido bíblico sí. ¿Por qué? Porque pone primero días y después noches. Eso quiere decir que Él comenzó su sepultura en un día, no en una noche, ¿ya? Sino en un día.
en un periodo entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. ¿Y qué nos dice la Biblia en cuanto a Jesús? ¿Cuándo Jesús o cómo Jesús fue crucificado? Dice la palabra que a él lo crucificaron a partir de la hora tercera. La hora tercera son las 9 de la mañana. Porque las horas de la noche, bíblicamente hablando, se llaman vigilias. En cambio, las horas del día son la hora primera, la hora segunda, hasta la hora 12. Entonces, dice la palabra que en la hora tercera crucificaron a Cristo. La hora tercera son las 9 de la mañana. Luego dice la palabra que en la hora sexta el cielo se oscureció. Eso es a las 12 del día. Y luego, a la hora novena, que es las 3 de la tarde, Cristo entregó el Espíritu. ¿Ya? Y en esto de que entregó el Espíritu hay algo interesante. A Cristo no lo mataron. Él entregó su vida. Dice, yo pongo mi vida. Nadie me la quita, yo la pongo. Por eso cuando dice que a la hora novena Él entregó el Espíritu, es porque Él decidió en ese momento que era el momento de su muerte. Amén. Y la palabra de Dios dice que lo enterraron antes de que comenzara el siguiente día. Eso quiere decir que lo enterraron antes de las 6 de la tarde. En un periodo entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Ese es el primer día. Luego viene la primera noche, que es de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente. Y así nos vamos a llegar a 3. ¿Cuáles son los 3 días? Si hacemos una cuenta retroactiva, vamos a suponer que Jesús murió, como dice la tradición, en viernes. ¿Sí? Jesús, ¿cuáles son los 3 días? Vamos a suponer que resucitó el primer día de la semana en la mañana, que vamos a ver que no fue así, pero que resucitó en la mañana del primer día. Entonces el primer día, un día sería domingo, otro día sería sábado y otro día sería viernes, ¿correcto? Ahí estarían los 3 días, pero tenemos un problema con esa cuenta. Jesús dijo 3 noches, y entre viernes en la noche y domingo en la mañana solo hay 2 noches, que es la noche de viernes y la noche de sábado. Por lo tanto, ahí se desvirtúa, digamos, que Jesús hubiera muerto en viernes. Jesús, para que la cuenta se cumpla, de 3 noches, tuvo que haber muerto en jueves. Jueves en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche, 3 noches. ¿Ok? Entonces fue en jueves. Esa es la primera deducción que tenemos aquí. Y si Jesús lo dice, Jesús es Dios y la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo, Él lo hará. Así que podemos tener, ya solo con ese testimonio, podríamos tener suficientemente claro que Jesús no murió viernes, murió el jueves, en primer lugar. Ese es el primer testimonio. El siguiente testimonio lo tenemos en Mateo, capítulo 28. La palabra de Dios dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La pregunta, y dice que encontraron el sepulcro vacío, no dice que Jesús resucitó en ese momento. Cuando ellas llegaron en la madrugada, ya Jesús había resucitado. ¿Correcto? Desde el domingo no cuenta como día, solo cuenta como noche. ¿Correcto? ¿Sí? Pero no solo tengo un testigo ahí, hay 4 testigos, uno en cada evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Vinieron, no que Jesús haya resucitado en ese momento, sino que llegaron al sepulcro
cuando ya era de día, pero no dice que Jesús resucitó en ese momento. Cuando ellos cuando María Magdalena entra a la tumba, ya la encuentra vacía. Y le dicen, los ángeles te están buscando entre los muertos al que vive. Jesús ya resucitó, como les había dicho. Luego, en Lucas capítulo 24, versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y en Juan 20, versículo número 1, la palabra de Dios dice también, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, o sea, de noche. Por lo tanto, Jesús no resucitó de día, Jesús resucitó de madrugada, por lo menos de madrugada. Muy bien. Luego, hay otro testigo ahí, que es Mateo 28:13. Cuando los soldados van y le cuentan a los principales sacerdotes que Jesús había resucitado, los sacerdotes le dicen que digan que los discípulos llegaron en la noche, cuando ellos estaban dormidos, y secuestraron el cuerpo de Jesús. En la noche. ¿Por qué dijeron en la noche? Porque los soldados les dijeron que había resucitado de noche, lo más seguro, ¿no? Lo más probable. Y si lo juntamos con los demás versículos, entonces Jesús resucitó antes del amanecer. Jesús resucitó en la noche del sábado. ¿A qué horas? No lo dice la Biblia, pero lo que sí podemos estar seguros es que Jesús resucitó antes del amanecer. ¿Ok? Eso quiere decir en la noche. Muy bien. Ahora vayamos a un testigo más. Con respecto al tema de que el día siguiente de la crucifixión era día de reposo. Recordemos que Jesús murió el día que se celebraba la Pascua. Ese día es el día 14 de Nisan. El día 15 es el día en que comienza la fiesta de los panes sin levadura, y el primer día es un día de reposo. De tal manera que si Jesús murió en jueves, hubo 2 días de reposo ese año, donde no pudieron irlo a ungir las mujeres. El día viernes, que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era día de Santa Convocación, era un Shabbatón, y de ahí venía el Shabbat. ¿Amén? Y ahí se empalma lo de los días de reposo, lo de que ellas llegaron al siguiente día del día de reposo. Por un lado. Por el otro lado, si vemos en Lucas, capítulo 23, versículo 54, dice que el día que crucificaron a Jesús era el día de la preparación. Y estaba por comenzar el día de reposo. ¿El día de la preparación de qué? El día de la preparación de los panes sin levadura. El día de la preparación de la Pascua. Porque según el libro de Levíticos y según en Números 26, 16 en adelante, dice que el día 14, entre las 2 tardes, eso quiere decir entre miércoles en la tarde y jueves en la tarde, se preparaba el cordero, es decir, se mataba. Y se preparaba para la cena que se hacía el día 15 al comenzar el día, en la noche. ¿Ya? Entonces, por eso Jesús muere el jueves. Jesús muere el día antes del día de la preparación de la Pascua, porque Él es nuestra Pascua. ¿Sí? Entonces Él tenía que morir en el día de la Pascua. Ustedes se recuerdan que Él le dice a los discípulos, preparen lugar para que comamos la Pascua. ¿Sí? Ok. ¿Qué día la comen? El miércoles en la noche. Porque el jueves en la tarde iba a morir. Y la Pascua se podía comer entre las 2 tardes. Es decir, la noche de miércoles y la noche de jueves. Amén. Otro testigo más. En Números 28, versículos 16 al 18 dice: pero en el mes primero
A los 14, perdón, voy a ir antes a otro pasaje. El Evangelio de Juan nos da una cronología que no nos la dan los otros evangelios. Y una cronología que nos permite afirmar que verdaderamente Jesús murió en jueves. Jesús entra, primero que nada, veamos lo que dice la palabra en Números 28, del 16 al 18. Dice: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, es decir, Shabbatón, o día de gran recogimiento, día de gran importancia, y ninguna obra de siervos haréis. Wow. ¿Qué significa eso? Si Jesús nació en jueves, si Jesús murió en jueves, fue el 14 de Nisan, ¿correcto? El jueves en la mañana era 14 de Nisan. Miércoles en la mañana era 13 de Nisan. Martes 12 de Nisan. Lunes 11 de Nisan. Y domingo 10 de Nisan. El 10 de Nisan era el día, según la tradición judía, el día en que ellos debían escoger el cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Lo dice Éxodo, capítulo 2, versículos 3 al 6, dice la palabra. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para poner el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y luego tomaréis de las ovejas o de las cabras, y guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, entre la tarde del miércoles entonces y la tarde del jueves. Por lo tanto, el domingo era el 10 de Nisan. Y dice que cada familia debía escoger un cordero, ¿correcto? Jesús es el Padre, ¿no? Dios es el Padre. Él tenía que escoger un cordero para sacrificar en la Pascua. ¿Dónde era la casa del Padre en la tierra? Jerusalén. Por lo tanto, lo debía llevar a la casa. ¿Y quién es el cordero? Jesús. Juan dice: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el cordero debía ir a la casa del Padre el 10 de Nisan. Por eso Jesús entra a Jerusalén el domingo, que era el 10 de Nisan. Y hay un dato ahí más, un dato especial. Cuando Jesús va a entrar a Jerusalén, y cuando ya entra a Jerusalén, la gente estaba diciendo: Hosana. Hosana. ¿Qué significa Hosana? Salvación. Salvación de Dios. Aunque después lo hayan rechazado, en ese momento estaban reconociendo que Jesús era la salvación. Amén. Aparte de que el nombre Jesús deriva del nombre Yahshua, y el nombre de la palabra Yahshua es de donde deriva Yeshua, y de donde deriva también Jehová. Y tanto Jehová como Yeshua significan salvación. ¿Sí? Y dice: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el nombre Jesús es en griego, el nombre en hebreo es Yeshua. Muy bien, estamos, ¿verdad? Luego, hay otro pasaje. Todavía, entonces estamos en que Jesús entró a Jerusalén el domingo. Es claro, porque dice la palabra que el primer día de la semana él entró. Pero hay otro testigo por ahí. Y resulta que en Juan, capítulo número 19, la palabra de Dios dice, Juan capítulo número 12.
Dice en el versículo 2. Primero vamos a ir al versículo 1. Dice, 6 días antes de la Pascua. ¿Cuándo era la Pascua? Viernes. El 14 era el día que se sacrificaba el cordero, pero el 15 era el día que se comía la cena al comenzar el día. Dice, 6 días antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Y después dice, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, fue que lo recibieron. Eso quiere decir que Jesús estuvo en la casa de Lázaro el sábado. ¿Ya? Y la cena que le prepararon era la cena para terminar el Shabbat. Y la cena para terminar el Shabbat es en la tarde del sábado, antes de que comience el domingo. Si contamos 6 días antes, 6 días a partir de que terminó el Shabbat, 6 días es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El día de la celebración de la Pascua era viernes, comenzando viernes, que era jueves en la noche. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ok? Si se dan cuenta, ahí les di como 5 testigos, ¿verdad? Si alguien está interesado en todos los detalles de esto, se los puedo mandar con muchísimo gusto. No solo me lo piden y se los mando. Ahora, ¿qué sentido tiene todo esto? Aparte de que es una buena información. ¿Ya? Es mucho más verificable, mucho más certero que Jesús muriera en jueves y no en viernes, ¿ya? Y que Jesús muriera en jueves y no en miércoles, como dicen algunos, ¿verdad? Ahora, ¿qué sentido tiene todo eso? En primer lugar, si nos damos cuenta, Jesús entrando a Jerusalén el domingo, el día que debían escoger el cordero, siendo él el cordero de Dios y Jerusalén en la casa de Dios y que cada familia tenía que escoger un cordero, Dios escoge un cordero, escoge a Jesús para el sacrificio pascual. Y Jesús es nuestro sacrificio pascual. ¿Eso qué nos evidencia? Que la Biblia es absolutamente confiable y podemos inventar toda nuestra vida sobre ella. Y todavía hay un detallito más que le quiero contar. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, ¿verdad? Muy bien. La palabra Belén en el hebreo significa casa del pan. ¿Y qué es Jesús? Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Y en Mateo 4:4 dice, yo no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando de que la palabra es pan. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Jesús es la encarnación de la palabra. Entonces, no solo el cordero debía entrar en Nisan, el 10 de Nisan a Jerusalén, sino además tenía que ser un cordero creado en Belén. ¿Por qué razón? Porque además de que era la casa del pan, Belén, en el Talmud, que es el libro de las tradiciones hebreas, resulta que todos los corderos que se iban a sacrificar en el templo debían ser nacidos y cuidados en Belén. En toda Israel creaban corderos, ovejas, ¿ya? De hecho, sigue siendo, Israel sigue siendo un país ovejero. Pero los corderos sin mancha, sin defecto, de un año, etc., que se iban a ofrecer en el templo, debían nacer en Belén y ser creados en Belén. Y Jesús nace en Belén, la casa del pan. Él es el cordero de Dios para ser sacrificado. Él es el pan de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Detallitos, ¿verdad? Que nos confirman, y todo esto está profetizado desde mucho antes de que sucediera.
¿Ya? Lo del pan, Jesús no lo dice por primera vez, de que no solo de pan vivirá el hombre, eso está en el libro de Números también. ¿Ya? Todo está profetizado. Y eso nos dice que toda la palabra es absolutamente confiable y podemos cimentar toda nuestra vida sobre ella. Primero. Y eso nos debería llevar a amar la palabra, a conocer la palabra y a pararnos y a caminar sobre la palabra. Sin ninguna duda. La palabra en el Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino, o a mi camino. Y eso quiere decir, si es una lámpara, si es una luz, quiere decir que nos alumbra el camino para que no tropecemos. La palabra nos va a guiar para no tropezar. Pedro también dice que tenemos la palabra profética más segura, que alumbra como lucero en la mañana. ¿Sí? Que podemos confiar en ella. Podemos poner todos los aspectos de nuestra vida sobre la palabra. Amén. Número 2. Toda la palabra profética se cumplirá exactamente como está en la Escritura. Sí o sí, como se cumplió toda la palabra profética relacionada con Jesús. Hay más de 40 profecías en la Biblia relacionadas con el nacimiento, el ministerio y la muerte de Cristo que se cumplieron exactamente. Y la probabilidad matemática de que eso suceda es de 1 entre 300,000 millones de personas. Y hasta el día de hoy no ha existido sobre la faz de la tierra esa cantidad de personas como para que se diera esa probabilidad. Y encima de todo, Jesús cumple con esa probabilidad cuando el mundo seguramente no iba por una población de más allá de unos 20,000 millones de habitantes desde la creación para el tiempo de Jesús. O sea, era todavía muchísimo más imposible que se cumpliera humanamente esas profecías, pero como no dependía del hombre, sino dependía de Dios, Dios las cumplió. Y eso nos dice que podemos confiar también en toda la palabra profética. Si Jesús dice que vendrá, vendrá. Y si Jesús dice que las señales de su venida son las que estamos viviendo ahora, son las señales de su venida. Amén, gloria a Dios. Su venida está muy cerca. Amén. Amén. Aparte de eso, también significa que podemos confiar plena y absolutamente en todas sus promesas. Todas sus promesas se cumplirán sí o sí en nuestra vida. No solo la palabra, no solo lo profético, sino que también las promesas. En cuarto lugar, todo esto nos da la convicción, la seguridad, la certeza de que Jesús es nuestro Cordero Pascual, sin lugar a dudas, por lo cual usted y yo hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Ya no tenemos que cargar culpas, ni condenación, ni acusación, ni juicio, porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aparte, que Isaías 53, versículos 5 y 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En estos pasajes vemos que él pagó nuestras rebeliones y nuestros pecados. Pero en Isaías 53, 8, la palabra de Dios dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo
fue herido, otra vez pagó nuestras rebeliones. 2 veces dice que pagó nuestros pecados, 2 veces vamos viendo que pagó nuestras rebeliones. Y en Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, Cristo llevó a la cruz del Calvario no solo nuestros pecados, llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. ¿Y qué significa cada una de esas cosas? La iniquidad es la vieja naturaleza. La iniquidad es la naturaleza de pecado, que nos lleva a la rebelión contra Dios, a la desobediencia, y el pecado es la forma que asume la desobediencia. Por lo tanto, Jesús pagó desde la raíz hasta el fruto de pecado en nuestra vida. Hizo un trabajo absoluta y totalmente completo. Por lo tanto, usted y yo podemos confiar en que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ningún pecado llevamos cargando todavía. Y si pecamos, dice la palabra, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, quien es bien justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso significa liberarnos de la carga del pecado. Por el otro lado, en Isaías 53, versículos 5 al 6, dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué significa que el castigo de nuestra paz fue sobre él? Significa que por lo que él hizo en la cruz del Calvario, cuando usted y yo reconocemos el señorío de Cristo y reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos paz absoluta con Dios. Dios ya no tiene ira para con nosotros. Dios solo tiene misericordia para nosotros y gracia. Además, también Él llevó el castigo de nuestra paz entre nosotros para que podamos caminar en unidad, en amor, en misericordia, bendiciéndonos los unos a los otros sin rencores, sin conflictos, sin divisiones, sin celos, sin iras, sin contiendas, etc. Y aparte, significa que Dios también pagó por la paz de nosotros con nosotros mismos. Uno de los problemas que todas las personas tenemos, incluso los cristianos, cuando no hemos entendido el punto, es que estamos peleando con nosotros mismos. Peleamos con nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, nuestro pasado. ¿Ya ha pasado o no? El peor juzgador de uno es uno mismo. ¿Sí? El peor maldecidor de uno es uno mismo. Pero dice la palabra que Cristo pagó el castigo de nuestra paz. Y eso es paz con Él, paz entre nosotros y paz con nosotros mismos. Podemos tener paz con nosotros a pesar de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, de nuestros fracasos. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya nos pagó en la cruz del Calvario. Y Cristo nos da nuevas oportunidades. Él cambia los tiempos y nos da nuevas oportunidades. Amén. Amén. Dice la palabra en Proverbios, capítulo 24, versículo 16. 7 veces cae el justo, mas se levantará. Y en el Salmo 55, versículo 22, dice que Dios no dejará caído al justo. Amén. Amén. O sea, Él nos levanta de cualquier error, de cualquier mala decisión, de cualquier fracaso. Él nos perdona. La gente quizá no, pero Dios sí. Y si Dios ya me perdonó, ¿qué importa que los demás no? Problema de ellos, ¿no? ¿Sí? Amén. Muy bien, pero todavía hay más. Dice la palabra en Isaías 53, versículo 6, que Él llevó todos nuestros dolores y nuestras enfermedades, que por sus llagas fuimos curados. Y miren, esto es hermoso, maravilloso. Primero que nada, ¿cuáles son las llagas de Jesús? Jesús tuvo llagas por los latigazos, 40,
Jesús tuvo llagas por las espinas, no sabemos cuántas son, pero era una corona entretejida de espinas, y que encima de todo los soldados romanos, cuando se burlaban de él, se pasaban arrodillando y con una vara le daban en la corona para que se le hundieran las espinas. Y aparte los clavos. Pero hay un detalle que tiene que ver con la ciencia. Y es que biológicamente los médicos han determinado, han descubierto que todas las enfermedades físicas se corresponden a 39 familias. ¿Sí? O sea, hay 39 líneas de parentesco de las enfermedades. Por ejemplo, todas las enfermedades del aparato digestivo son una familia. ¿Sí? Todas tienen un mismo origen. Son 39. Jesús sufrió 40 latigazos. Pero si son solo 39 tipos de enfermedades, ¿cuál es el 40? Hay una enfermedad que los médicos no consideran, y es la enfermedad emocional. Cristo pagó nuestras enfermedades espirituales, el pecado, emocionales y físicas, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Dios pagó el precio para que usted y yo tengamos un overhaul completo de sanidad en nuestra vida. ¿Sabe qué es un overhaul? Un overhaul es una operación que le hacen a los carros, que le cambian un montón de cosas, de tal manera que cuando terminan el overhaul es como que el carro estuviera nuevo. ¿Sí? La única diferencia es que ya hay un overhaul menos que le pueden hacer. Hay carros que le pueden hacer 3, 4 overhaul, al hacerle uno, pues ya le restan uno, pero el carro vuelve a ser nuevo. ¿Qué dice la palabra con respecto a usted y a mí? 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. El Señor nos overcoleó. Y sabe, el overcoleo es hacerlo todo nuevo. El Señor no nos recicló. ¿Ah? El Señor no nos recicló. Cuando se hace overcol, se compran anillos nuevos, se compran cilindros nuevos, candelas nuevas, todo lo que es el motor del carro, el fundamento del motor del carro, no. ¿Sí? Y Dios nos hace nuevos, 2 Corintios 5:17. ¿No? Eso es lo que celebramos, hermanos. En esta no celebramos simplemente una crucifixión y una resurrección. Celebramos lo que Dios hizo. La crucifixión y la resurrección no tienen ningún sentido, a menos que cumplan la función para la cual Dios la determinó. Y eso implica que usted y yo caminemos en el perdón de nuestros pecados, rebeliones e iniquidades. Caminemos en novedad de vida. Caminemos en sanidad, en espíritu de mi cuerpo. Caminemos en paz con Dios, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Eso es lo que verdaderamente celebramos. Y significa que podemos confiar plenamente en la salvación de Dios. Podemos confiar plenamente en que la esperanza de la vida eterna es una esperanza certera. Porque Él lo dijo, Él lo hará. Podemos traer a Cristo todas nuestras áreas quebrantadas, quebradas, dolidas, con la confianza, la certeza, la convicción de que Él va a sanarlas, va a liberarlas y las va a restaurar a su plan original. No de un solo, no,
Pero dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que podemos confiar plenamente en la sanidad, en la libertad y en la restauración de cada una de las áreas de nuestra vida que estén quebrantadas, dolidas, rotas. ¿Ya? Que sean fracasos. Y finalmente, dice la palabra que necesitamos apartarnos de la iniquidad. Dice la palabra que el que cree en Cristo se aparte de iniquidad, se aparte del pecado. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, la palabra de Dios dice que como hijos seamos obedientes, y la santidad es obediencia. La santificación tiene 3 etapas, o tiene 3 caminos paralelos. El primero significa apartarnos del mundo y acercarnos a Dios. Un buen tema para que usted y yo lo meditemos en esta Semana Santa, ¿verdad? ¿Qué tan apartados del mundo estamos? ¿Y qué tan acercados a Dios estamos? Dice la palabra que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amor. Pero ¿sabe una cosa? Con nuestras decisiones, pensamientos, etc., podemos regresar eventualmente al reino de las tinieblas, al pecado. Por eso necesitamos apartarnos para Dios. Apartarnos del mundo, acercarnos a Dios. Dice la palabra que nos sometamos a Él en Santiago capítulo 4, versículo 7, que nos sometamos a Él, que resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Amén. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. No tenemos por qué regresar a las tinieblas. Recordemos algo. ¿Por qué el día? Y esta es una enseñanza hermosa también en la palabra. ¿Por qué el día comienza en la noche y termina en el día? Porque la vida del creyente debe ser una vida que va de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Del pecado a la santidad. De la potestad del diablo a la luz de Cristo. ¿Sí? Eso nos enseña también que el día sea primero noche y después día. Porque eso habla de nuestras vidas. Pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y finalmente, la santidad también significa estar consagrados a Dios. Apartados a Dios, las 3 vertientes son apartados del mundo, acercados a Dios. Consagrados a Dios, que significa servirle a Dios. Y lo tercero es que vamos creciendo cada día en la obediencia a la palabra. Amén. Tenemos bastante para meditar, ¿no? Amén. Tenemos bastante para que esta Semana Santa sea una Semana Santa diferente. ¿Sí? No una Semana Santa como todas las anteriores, ¿verdad? Descanso, relax, diversión. Y Dios nada más, curiosamente, se llama Semana Santa. Y santo quiere decir apartar. Nosotros los creyentes deberíamos apartar. No le voy a decir, miren, no me voy a poner legalista, de decirle que toda la semana la parte para Dios, no. Pero sí debería ser tiempos que deberíamos aprovechar. Ahora, que no tenemos actividades, para tomar más tiempo para acercarnos a Dios, para reconstruirnos a Dios, para dejar que el Espíritu Santo nos recree en Dios. ¿Sí? Amén. Miren, el diablo es un corruptor de todo lo que Dios hace, ¿verdad? Dios creó el 7º día para que nos consagráramos a Dios, reconsagráramos a Dios, y eso significa recrearnos. Ahora, el mundo torció la palabra recrear
Y ahora es recreación, ¿verdad? ¿Y qué piensa usted cuando piensa en recreación? Diversión, parranda, ¿sí? Torció el concepto. Recreación significa recrear. ¿Y por qué el Señor determinó el sábado un día completo? Porque pasamos 6 días metidos en el mundo. Pasamos 6 días pensando en las cosas terrenales. Necesitamos un tiempo para refrescar nuestra relación con el Señor, para recrear nuestra relación con el Señor y llevarla un paso adelante. ¿Sí? Así que tengamos una Semana Santa con sentido. No le digo que no pase, salga con la familia, está bien. Pero dedique buenos tiempos a pasar con el Señor. Amén. Muy bien, recuerde que es nuestro y esta es otra cosa interesante. La Pascua de judía duraba 7 días. ¿Sí? La Semana Santa dura 7 días. La Pascua judía comenzaba con el sacrificio de Cristo. El centro de la Pascua judía era el sacrificio del Cordero. El centro de la Semana Santa es el sacrificio de Cristo. Hagamos que valga la pena una Semana Santa. ¿Sí? Hay un post por ahí que todos los años sale, ¿verdad? Que dice que Dios no quiere Semanas Santas, que Dios quiere vidas santas. Sí y no. Dios quiere Semana Santa, pero si está es porque lo ha permitido y Él tiene un sentido y un objetivo para hacerlo, para que exista. Pero también quiere vidas santas. Y la idea es que la Semana Santa contribuya para que nuestras vidas crezcan en una vida santa. Amén. Bien, póngase bien. Vamos ahora. Y le recomiendo una lectura fundamental. Si la puede leer todos los días, la misma lectura, para que la medite. Para usted y para mí, la salvación es gratis. Para usted y para mí, la salvación es por gracia, es un regalo. Pero a Cristo le costó carísimo. Lea Isaías 53. Y aparte de leer Isaías 53, léase junto con Isaías 53, Mateo 26, 27 y 28. Y valore lo que a Cristo le costó nuestra salvación. Ni siquiera el 28 déjelo de lado, de Mateo 28. Pero Isaías 53 y Mateo 26 y 27. Y piense en él. Valore lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y encima le voy a dar otro consejo más. Si puede conseguir en CD o en ¿cómo se llaman aquellos cassettes que tenían? Videocassettes, algo así. Si puede conseguir La Pasión de Cristo, vean, las 3 cosas nos van a hacer valorar lo que Cristo hizo por usted y por mí en esa cruz del Calvario. La Pasión de Cristo, Isaías 53 y Mateo 26 y 27. Amén. Muy bien. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús por esta mañana, que tú nos has permitido, Señor, reunirnos en este lugar para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo, por lo que harás, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos compartir parte de lo que significa esta semana, Señor, en cuanto a tu pasión y a tu resurrección. Señor, que cada uno de nosotros seamos cada día más conscientes de lo que significó tu pasión, de lo que significó tu resurrección,
para que nosotros, Señor, caminemos en todos los beneficios de esa salvación tan grande que tú compraste para cada uno de nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, Padre. Que no olvidemos, Señor, ninguno de tus beneficios, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de los que vinieron el día de hoy, de los que no vinieron, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que a todos nos dé, Señor, una semana de bendición, una semana de fortalecimiento, una semana, Señor, de una mayor comunión contigo, de una mayor entrega a ti, Señor. En el nombre de Jesús también te pedimos, Padre, que tu sanidad, liberación, restauración, protección, provisión, adopción, Señor, crezca en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos vivir en la plenitud que tú compraste para que nosotros tuviéramos, Señor. Padre, guárdanos a cada uno. Que tu gracia, tu favor y tu misericordia vayan delante de nosotros. Que ninguna obra de las tinieblas pueda prosperar en contra nuestra. Que toda puerta, Señor, que pudiera estar abierta para una obra de las tinieblas sea cerrada en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Porque para eso también vino Cristo, Señor. Para deshacer las obras del diablo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Y de cierto, serán benditas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, les bendiga. Aleluya. Hay cafecito y magdalena para que compartamos. No se vaya, ¿ok? Quédese ahí a compartir con los hermanos. Bendición.